¿Alguna vez te pasó que empezaste a ganar más, pero la tranquilidad nunca llegó? Esa es la pregunta que vamos a responder hoy. Porque hay una idea que casi todos tuvimos alguna vez, aunque no siempre la digamos en voz alta. Aparece cuando el dinero no alcanza, cuando el sueldo se va demasiado rápido, cuando sentimos que trabajamos mucho pero avanzamos poco. Entonces nos decimos algo que parece lógico, incluso matemático: cuando gane más, voy a estar tranquilo. El razonamiento parece impecable. Si hoy gano 2.000 y estoy justo, entonces el problema es el número. Si mi ingreso sube, el problema debería desaparecer. Si hoy con 3.000 me cuesta, con 5.000 debería estar aliviado. Es simple aritmética. Sin embargo, cuando miramos lo que ocurre en la práctica, el patrón no confirma esa lógica tan limpia. Muchas personas que hace 10 años ganaban mucho menos y hoy duplicaron o triplicaron sus ingresos siguen sintiendo algo muy parecido a lo que sentían antes. Tal vez ahora no hay desesperación, pero sí presión constante. Viven mejor, tienen más cosas, pero la tranquilidad prometida nunca termina de consolidarse. Entonces la pregunta cambia. Ya no es cuánto ganamos. Es qué ocurre cuando empezamos a ganar más. Acá aparece una palabra que va a atravesar todo el análisis: margen. Margen es lo que queda después de sostener tu vida. Es la diferencia entre lo que entra y lo que necesitas para vivir como estás viviendo. No es teoría sofisticada, no es inversión avanzada. Es simplemente cuánto aire tenés entre ingreso y gastos. Y ese margen es lo que determina tu tranquilidad. Podés ganar 2.000 y tener margen. Podés ganar 10.000 y vivir sin margen. Lo que cambia no es el número, sino cuánto de ese número necesitas para sostener tu estándar actual. El problema es que cuando tu ingreso sube, el estándar suele subir también. Empezás a querer más o mejores cosas. Y cuando el estándar sube al mismo ritmo que el ingreso, el margen nunca aparece. Al principio el aumento se siente real. Hay alivio, hay espacio, incluso una tranquilidad que antes no estaba. Durante algunas semanas parece que ahora sí, que realmente estás en otra posición, que por fin empezás a respirar distinto. Pero casi sin darte cuenta comienzan pequeños desplazamientos. No son decisiones extremas ni lujos exagerados, sino ajustes que parecen completamente razonables. Cambios que se justifican solos porque ahora podés permitírtelos. Lo que antes era suficiente empieza a parecer ajustado. El departamento que durante años fue cómodo ahora parece chico. El auto que funcionaba perfecto empieza a sentirse viejo. El supermercado económico deja de parecer coherente con tu nueva situación. No porque algo esté mal, sino porque ahora podés permitirte algo mejor. Y esa frase es clave: ahora podés permitirte algo mejor, porque cada vez que el ingreso aumenta, cambia el lente con el que miras tu propia vida. Lo que antes considerabas un lujo empieza a sentirse razonable. Lo que antes era un gusto ocasional se convierte en parte del estándar. Y aquello que parecía innecesario deja de verse como exceso y empieza a sentirse como algo que te corresponde. Nada de esto es irresponsable. Es adaptación. Morgan Housel lo explica de forma muy clara en La psicología del dinero: la gente no toma decisiones financieras en hojas de cálculo, las toma con emociones, contexto y comparación. Cuando algo mejora, el cerebro se adapta rápido. El nuevo nivel deja de sentirse extraordinario y se convierte en piso. Y esto no es solo una impresión personal. La psicología lo llama adaptación hedónica. Investigaciones en economía conductual muestran que, después de un aumento de ingresos o de una mejora material, la satisfacción crece de forma temporal, pero al poco tiempo vuelve a su nivel base. El nuevo ingreso deja de sentirse como avance y se transforma en normalidad. Y cuando el piso sube, lo suficiente cambia. No es que gastes de forma irracional. Es que redefinís lo que considerás normal. Imaginemos algo sencillo. Una persona gana 3.000 y vive con 2.700. Tiene 300 de margen. No es enorme, pero le da cierto aire. Con el tiempo su ingreso sube a 4.500 y, casi sin notarlo, empieza a mejorar algunas cosas: mudas a una casa mejor, un auto más nuevo, algunos servicios que antes no eran prioridad. Nada exagerado, nada irresponsable. Solo ajustes que parecen coherentes con su nueva realidad. El resultado es que ahora necesita 4.200 para sostener su vida. Y aunque el ingreso es mucho más alto que antes, el margen vuelve a ser de 300. Cambió el tamaño de los números,
pero no cambió la estructura. En números absolutos tiene más margen que antes, pero proporcionalmente vive igual de cerca del límite. Lo que cambió fue el tamaño de la estructura, no la tranquilidad. Ganar más crea la posibilidad de margen, pero no lo garantiza. El ingreso es oportunidad. El margen es decisión. Y acá aparece otro elemento que complica todo, la comparación social. Cuando el ingreso sube, muchas veces cambia el entorno. Cambian colegas, conversaciones, referencias. Lo que antes parecía excepcional empieza a parecer normal porque ahora es habitual en el grupo que te rodea. Robert Cialdini, en Influencia, explica cómo el comportamiento humano se ajusta a lo que percibe como estándar social. No necesitamos presión directa. Basta con observar cómo viven los demás para empezar a considerar que eso es lo lógico. Entonces no solo nos adaptamos internamente, también nos ajustamos externamente. Y el estándar vuelve a subir. Nadie toma la decisión consciente de eliminar su margen. Simplemente el aumento de ingreso activa una expansión natural del estilo de vida. Y si no hay intervención consciente, esa expansión absorbe todo el diferencial. Aquí aparece el concepto que Robert Kiyosaki llama la carrera de la rata. La carrera de la rata no es solo trabajar por dinero. Es trabajar cada vez más para sostener un nivel de gastos que crece al mismo ritmo que tus ingresos. Es aumentar ingresos y, al mismo tiempo, aumentar gastos en la misma proporción, quedando siempre dependiente del próximo sueldo. Cuanto más corres, más grande es la rueda, pero la lógica no cambia. El ingreso crece, el estándar crece y la necesidad de sostenerlo también. Podés ganar más, pero si necesitas todo lo que ganás para sostener tu vida, seguís corriendo. No cambiaste de juego. Solo cambiaste el tamaño de los números. El ingreso aumenta, el estándar aumenta, pero el margen no crece y la dependencia se mantiene. Y ese es el punto central. El problema financiero no es solo cuánto ganás, sino cuánto necesitas ganar para sostener tu vida actual. Porque cuando el margen es pequeño, cualquier amenaza al ingreso genera ansiedad. No importa si el salario es alto. Si la estructura es exigente, la tranquilidad es frágil. Buffett y Munger hablan constantemente del margen de seguridad cuando analizan inversiones. No se obsesionan con exprimir el último punto de rendimiento ni con acertar siempre. Lo que buscan es tener suficiente espacio para equivocarse sin que el error sea devastador. Entienden que el mundo es incierto, que los mercados son volátiles y que ningún cálculo es perfecto. Por eso priorizan el margen. No como algo decorativo, sino como una capa de protección frente a lo inesperado. Si trasladas esa lógica a tu vida personal, el paralelismo es directo. No se trata solo de cuánto ganás, sino de cuánto espacio tenés para absorber un cambio sin que tu estructura se tense al máximo. Porque cuando el margen es mínimo, cualquier variación se siente como amenaza. En cambio, cuando el margen es suficiente, el error no destruye el sistema. Lo incomoda, pero no lo rompe. El margen no existe para los meses buenos. Existe para cuando algo cambia. Y en un entorno donde casi todo puede cambiar, ese espacio es lo que transforma el ingreso en estabilidad real. Sin margen, cualquier bache se siente fuerte. Y la mayoría de las personas no siente el momento exacto en que pierde margen. Simplemente consolida decisiones razonables que elevan el piso de gastos. Y cuando el piso sube, el ingreso mínimo necesario también sube. El ingreso puede cambiar. El estándar, una vez que se instala, se vuelve rígido. Y ahí aparece un fenómeno muy humano: bajar el nivel duele más que nunca haberlo tenido. No es un problema de números, es un problema psicológico. La sensación de pérdida pesa más que la incomodidad de seguir sosteniendo presión. Por eso muchas personas prefieren trabajar más, estresarse más o aceptar condiciones que no les gustan antes que ajustar el estándar hacia abajo. Y ahí es donde empieza la segunda parte del problema. Porque no se trata solo de que el ingreso no garantice margen. El punto más delicado aparece cuando ese ingreso más alto empieza a volverse indispensable. Hasta acá entendimos que ganar más no asegura tranquilidad si el estándar crece al mismo ritmo. Pero ahora conviene ir un paso más profundo. Porque cuando el nuevo nivel de vida se consolida, el ingreso deja de ser una mejora y empieza a transformarse en una necesidad estructural. Y cuando algo se vuelve estructural, la dependencia aparece aunque no la notemos. Cuando tu nivel de vida sube y se vuelve estable,
ese ingreso que antes era una mejora deja de sentirse como avance y pasa a ser lo mínimo necesario. Y cuando lo mínimo crece, el margen se achica. Ya no trabajas para crecer, trabajas para sostener. Y ahí cambia todo. No es lo mismo querer ganar más que necesitar ganar más para no retroceder. Lo primero es ambición. Lo segundo es presión. Si vivís con los gastos pegados a tus ingresos, por supuesto que cualquier cambio te mueve el piso, y no solo eso, si además tu sueldo depende de un sector inestable o de una sola empresa, la tensión aumenta. No porque seas irresponsable, sino porque tu estructura no tiene espacio para absorber golpes. Por eso el margen no es una idea abstracta. Es algo concreto. Es tener espacio real entre lo que ganas y lo que necesitas para vivir. Es tener meses cubiertos aunque el ingreso se reduzca. Si ya viste el video anterior donde hicimos el análisis completo sobre fondo de emergencia, entendés exactamente de qué estoy hablando. Imaginemos algo concreto. Si mañana tu ingreso se reduce un 20%, ¿tu vida puede ajustarse sin que se desarme? ¿O ese 20% pondría en riesgo tu nivel actual? Esa pregunta revela más que cualquier análisis de salario. Ganar más no siempre aumenta libertad. A veces aumenta exposición. Si cada mejora en tu ingreso se traduce en compromisos permanentes, el ingreso alto te ata más fuerte a la rueda. Y acá entra un concepto central que trabajamos en hábitos atómicos, sistema versus resultado. El aumento de ingresos es un resultado. Pero el margen es producto del sistema. Si tu sistema convierte cada mejora en expansión automática del estándar, el resultado no cambia tu tranquilidad. Solo cambia el tamaño de los números. En cambio, si tu sistema protege el margen antes de expandir el consumo, el ingreso deja de ser presión y empieza a transformarse en libertad real. Esto no implica vivir con miedo a mejorar. Implica controlar la velocidad de expansión. Si durante 10 años cada aumento se convierte automáticamente en más gastos fijos, terminarás con una vida más grande en apariencia, pero más exigente por dentro. En cambio, si usas esos mismos aumentos para construir margen antes de expandir consumo, el resultado cambia por completo. Tal vez no tengas más cosas, pero vas a tener más libertad para elegir. La libertad real no está en el tamaño del ingreso, sino en el espacio que existe entre lo que ganas y lo que necesitas. Cuando ese espacio es amplio, las decisiones dejan de estar dominadas por la presión. Cuando es mínimo, cualquier elección se siente condicionada. Cuando el margen es amplio, podés cambiar de trabajo sin pánico inmediato, podés negociar mejores condiciones porque no dependés milimétricamente del resultado, podés rechazar una propuesta que no encaja con tus valores, podés asumir riesgos calculados porque sabés que tu estructura tiene amortiguación. Nada de eso ocurre automáticamente por ganar más. Ocurre cuando el margen crece. Aquí aparece una distinción importante entre lo racional y lo razonable. Desde una lógica matemática, si podés pagar algo sin endeudarte, parece correcto incorporarlo. Pero lo razonable se pregunta algo más profundo: ¿querés necesitar pagarlo todos los meses para sostener tu vida? No todo lo que es pagable conviene transformarlo en gasto fijo. Cuando el estándar crece más lento que el ingreso, el margen se amplía. Y cuando el margen se amplía, la experiencia psicológica cambia. La presión baja. La urgencia disminuye. El ingreso deja de ser salvavidas y se convierte en herramienta. El dinero no resuelve tu problema financiero. Amplifica el sistema que ya tenés. Si tu sistema convierte cada mejora en obligación permanente, el dinero amplificará tu dependencia. Si tu sistema protege margen antes de expandir estándar, el dinero amplificará tu libertad. Y esa es la verdadera transformación. No ocurre el día que el sueldo sube. Ocurre el día que el margen empieza a crecer más rápido que el estándar. Por eso la promesa inicial estaba incompleta. No debes pensar: cuando gane más voy a estar tranquilo. Lo correcto es: cuando tenga margen suficiente voy a lograr estar tranquilo. Si después de todo esto seguís pensando que el problema es solo el ingreso, vale la pena mirar la otra parte de la ecuación. Porque no siempre el problema es cuánto entra, sino cuánto necesitas que entre para que tu vida funcione sin tensión. Si querés trabajar esto de forma concreta, en el análisis que hicimos sobre el fondo de emergencia explicamos cómo construir ese colchón que transforma ingreso en margen real. Porque el colchón financiero no es teoría,
es la base práctica que te permite dejar de vivir al límite, incluso cuando tus ingresos son buenos. Al final, ganar más puede mejorar tu nivel de vida. Pero el margen es lo que la estabiliza. Y la tranquilidad no llega cuando el número sube, sino cuando el espacio entre lo que ganas y lo que necesitas empieza a crecer. Gracias por pensar con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio.